Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Accidentes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias médicas en pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Arritmias. Arritmias cardíacas. Estrategia diagnóstica y tratamiento general. Introducción. Las arritmias cardíacas constituyen un problema frecuente en la asistencia en urgencias. Su forma de presentación varía desde una anormalidad electrocardiográfica aislada, detectada casualmente en un paciente asintomático, hasta una emergencia médica. Su carácter potencialmente letal y su frecuente repercusión hemodinámica hacen que sea necesario establecer un diagnóstico y un tratamiento precoces. Arritmias cardíacas. Cavidades del corazón. Mal funcionamiento del sistema eléctrico del corazón. Siempre hay que tener presente que se trata a un paciente que padece una arritmia y no a una alteración electrocardiográfica. Por ello, es imprescindible, antes de adoptar una actitud terapéutica, realizar una valoración urgente del enfermo con el fin de descartar la existencia de una parada cardiorrespiratoria o inestabilidad hemodinámica, y conocer si los síntomas son producidos por la arritmia o esta forma parte de la expresión clínica de otro proceso cardíaco o extracardíaco. En el primer caso es imprescindible tratar la arritmia, fundamentalmente controlando la respuesta ventricular, mientras que en el segundo, dicha actuación no está indicada o tiene una importancia secundaria. En el manejo clínico de las arritmias no existen pautas rígidas de tratamiento ni esquemas inflexibles, por lo que es conveniente adaptar los protocolos terapéuticos a cada situación y usarlos solo como guías de referencia. Existe una extensa lista de fármacos antiarrítmicos y de procedimientos terapéuticos, algunos de ellos con importantes efectos adversos. Por tanto, es recomendable habituarse al manejo de un número reducido pero suficiente de fármacos, de los que deben conocerse bien el mecanismo de acción, la dosis, las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos secundarios. El médico que se enfrenta a un paciente con una arritmia debe conocer y aplicar correctamente las maniobras de soporte vital básico y avanzado. Para el correcto manejo de un trastorno del ritmo debe tenerse presente la siguiente regla, en la que se resume la actitud terapéutica ante una arritmia cardíaca. No ser ni más ni menos agresivos con la arritmia de lo que ésta lo es con el paciente, primando la seguridad del mismo sobre la efectividad del tratamiento.
Concepto: arritmia es todo ritmo cardíaco distinto al ritmo sinusal normal, o dicho de otra forma, todo trastorno en la formación y o conducción de los impulsos cardíacos. La repercusión hemodinámica estará determinada principalmente por la interacción entre la frecuencia ventricular y la patología de base del paciente. Clínicamente puede ser asintomática o manifestarse por palpitaciones, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, bajo gasto cardíaco, mareo, síncope, y síndrome coronario agudo, e incluso, parada cardíaca. El diagnóstico se sospecha por la auscultación cardíaca y la palpación del pulso, y se confirma mediante el electrocardiograma. Estrategia diagnóstica y terapéutica general. El objetivo fundamental en urgencias ante un paciente con arritmia es la identificación de aquellas que requieran tratamiento urgente. Entre ellas hay que destacar las que ocasionan un deterioro hemodinámico, ya sea directa o indirectamente. Las que supongan per se un peligro para la vida del enfermo. Las que agraven o descompensen una enfermedad preexistente. Para detectar estas arritmias de alto riesgo hay que basarse en la anamnesis, la exploración física y en un reducido número de exploraciones complementarias. Los objetivos terapéuticos son los siguientes: estabilizar hemodinámicamente al paciente. Controlar los síntomas. Controlar la respuesta ventricular hasta conseguir una frecuencia cardíaca que mantenga estable al paciente sin exponerlo a los efectos secundarios y complicaciones del tratamiento administrado, farmacológico, eléctrico. Evitar las complicaciones que pudieran generar la arritmia o el tratamiento antiarrítmico. Reversión urgente a ritmo sinusal, si estuviera indicado. Historia clínica. La anamnesis y la exploración física deben insuficiencia respiratoria encaminadas a investigar situación hemodinámica. Enfermedad preexistente o de base, tanto cardíaca como no cardíaca. Tipo de arritmia y forma de presentación. Síntomas acompañantes. Factores predisponentes y desencadenantes. Tratamientos antiarrítmicos previos y tratamiento actual. Pulso. Se valora la presencia de pulso en arterias de grueso calibre, como la carótida. Este puede estar ausente o presente. Ausente. Si no hay pulso, se trata de una parada cardíaca por asistolia, actividad eléctrica sin pulso o fibrilación ventricular versus taquicardia ventricular sin pulso. Se procede a las maniobras de soporte vital básico y avanzado, como se detalla en los capítulos 1 a 3, aplicando el protocolo específico según el tipo de parada cardíaca. Presente. Si el pulso está presente, se analiza el estado hemodinámico del paciente. Estado hemodinámico. Se basa en la presencia de dolor de perfil coronario, síntomas vegetativos, estado de conciencia, presión arterial y signos de insuficiencia respiratoria, cardíaca o de hipoperfusión periférica. Según estos parámetros, se trata de una de las situaciones siguientes. Inestabilidad hemodinámica. Se identifica por la presencia de síntomas y signos de bajo gasto cardíaco, shock cardiogénico, fallo congestivo, edema agudo de pulmón, o isquemia miocárdica, síndrome coronario agudo, relacionados con la arritmia. El paciente requiere una actuación terapéutica enérgica, que no debe demorarse en espera de la tipificación de la arritmia. El tratamiento consta de unas medidas generales comunes y un tratamiento específico en función de la frecuencia ventricular. Taquiarritmia, superior a 100 latidos por minutos, o bradiarritmia, inferior a 60 latidos por minutos. Si la frecuencia ventricular fuera normal, 60 a 100 latidos por minutos, indicaría que la arritmia no es la causa directa de la inestabilidad hemodinámica, y debería investigarse la posibilidad de una intoxicación o interacción farmacológica que impida el aumento del tono simpático cardíaco. Estabilidad hemodinámica. Dado que no se trata de una emergencia, se instaura tratamiento antiarrítmico específico según el tipo de arritmia.
Previamente debe realizarse una evaluación inicial del paciente haciendo hincapié en los siguientes aspectos. Presencia o ausencia de síntomas relacionados con la arritmia. Duración del episodio actual. Presencia de factores desencadenantes o una causa aguda como origen de la arritmia. Episodios previos, frecuencia de presentación y síntomas. Existencia o ausencia de cardiopatía estructural. Existencia o ausencia de insuficiencia cardíaca, tipo y estadio evolutivo. Antiarrítmicos utilizados en crisis previas y eficacia de estos. Tratamiento antiarrítmico en las intercrisis y otros fármacos que se esté administrando al paciente. Exploraciones complementarias. En urgencias se realizan las siguientes exploraciones complementarias. Electrocardiograma. Es la exploración básica que permite identificar la arritmia y su tipo. Se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones y una tira de ritmo, que consiste en el registro durante varios segundos de una sola derivación, preferentemente dirio, en su defecto, aquella en la que mejor se objetiven las ondas y complejos. Radiografía postero-anterior y lateral de tórax. Se valora la presencia de signos que denoten insuficiencia cardíaca. Si la radiografía se realiza en la consulta de críticos, con portátil, o el paciente no tolera la bipedestación, la proyección que debe solicitarse es la anteroposterior. Pulsioximetría, si el paciente tiene disnea. Gasometría arterial, si la saturación arterial de oxígeno, medida por pulsioximetría, es inferior al 90% o el paciente está en shock. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Bioquímica sanguínea que incluya la determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. Si el paciente está inestable hemodinámicamente o tiene dolor torácico de perfil coronario, se solicita troponina. Estudio de coagulación, en el caso de shock, antecedentes de coagulopatía o tratamiento con anticoagulantes. Si existe sospecha de intoxicación por fármacos, como digital o antidepresivos tricíclicos, se debe obtener una muestra de sangre u orina para estudio toxicológico. Criterios de ingreso generales. Criterios de ingreso en el área de observación del servicio de urgencias. 1. Arritmias sintomáticas con estabilidad hemodinámica, que precisan cardioversión farmacológica urgente y monitorización electrocardiográfica, y que no han sido revertidas después de la administración del tratamiento inicial. 2. Arritmias sintomáticas que precisan un control urgente de la frecuencia ventricular, que no se ha conseguido después de la administración del tratamiento inicial. 3. Arritmias secundarias a intoxicación, o como efecto adverso de fármacos, que no precisan cuidados intensivos, deban ser monitorizadas electrocardiográficamente y su duración se prevea inferior a 24 horas. Criterios de ingreso en el servicio de cardiología. 1. Arritmias inestables hemodinámicamente que han necesitado cardioversión urgente, eléctrica o farmacológica, y que no precisan vigilancia intensiva. 2. Arritmias que hayan descompensado una cardiopatía no filiada, independientemente de que ésta sea o no la causante de la alteración del ritmo. 3. Arritmias que precisan marcapasos intravenoso provisional o en las que, después de la valoración inicial en el área de observación, se confirma la necesidad de colocación de marcapasos definitivo. 4. Arritmias secundarias a intoxicación, o como efecto adverso de fármacos, que no precisen cuidados intensivos, deban ser monitorizadas electrocardiográficamente y su duración se prevea superior a 24 horas. Criterios de ingreso en una unidad de cuidados intensivos. 1. Arritmias secundarias a infarto agudo de miocardio. 2. Arritmias secundarias a la administración de fármacos, que necesitan vigilancia o cuidados intensivos. 3. Arritmias hemodinámicamente inestables que han requerido cardioversión urgente, eléctrica o farmacológica, y que precisan vigilancia intensiva. 4. Arritmias que han generado una parada cardíaca, ya resuelta, para la realización de los cuidados posreanimación. Clasificación de las arritmias. La clasificación de las arritmias se detalla en el cuadro 19, 1. En los siguientes capítulos se desarrolla el diagnóstico y tratamiento específico de cada una de las arritmias, según esta clasificación.
Antes, es necesario definir el ritmo sinusal, figura 19.1, basándose en las características electrocardiográficas siguientes. Onda P positiva en D1, D2 y ABF, y negativa en ABR. El intervalo PP es regular, aceptándose una variabilidad de más menos 10%. Cada onda P va seguida de un complejo QRS con un intervalo PR constante, que oscila entre 0,12 y 0,20 segundos, excepto que coexista un trastorno de la conducción auriculoventricular, bloqueo auriculoventricular o preexcitación. Frecuencia cardíaca en adultos, que oscila entre 60 y 100 latidos por minutos.